Éxodo capítulo 15, versículo 22. Éxodo 15, 22, todos juntos, y 23, dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Pueden tomar asiento. Y aquí está nuevamente, y vamos a poner el título aquí en la pantalla, por favor. Quiero hablar el día de hoy de deja que Dios sane tu decepción. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Más o menos es el año 1250 cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Por qué estoy dando esta fecha? Porque quiero que reconozcamos que lo que está sucediendo aquí es algo que realmente sucedió históricamente hablando. De tal manera que el pueblo de Israel ha salido de Egipto, y como conocemos, han pasado estas 10 plagas. Dios con mano poderosa ha librado a el pueblo de Israel. Han cruzado el mar Rojo y han tenido una tremenda victoria. Ahora ellos están por comenzar su jornada para poder llegar a la tierra prometida que Dios les había hablado, de este lugar hermoso. Y ellos están, pues yo me imagino que eufóricos, están ellos emocionados. Finalmente han salido, han visto cómo Dios ha exterminado al ejército de Faraón, de los egipcios, y ahora están caminando por el desierto. El primer día, bueno, toda esa emoción, todo ese contentamiento, ni siquiera piensan que están en el desierto. ¿Cuántos quizá así tú estás tan enamorado que no ves los problemas de la vida? Amén. Estás tan perdido, enamorado, y así estaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ese primer día están enamorados de Dios, no ven el desierto, pero llega el segundo día y comienzan a pensar: tenemos sed. Ya empiezan a sentir el cansancio, empiezan a sentir la arena entre sus pies y en la ropa y el calor del día. Para el tercer día, ahora dice la palabra de Dios que están ellos ya por 3 días sin agua en el desierto, y se comienzan a quejar. Comienzan a quejarse contra Dios. Llegan a un lugar y a lo lejos ellos ven este lugar, un lago en medio del desierto. Y cuando llegan a este lugar, sus expectativas eran: vamos a poder tomar del agua del lago del desierto. Y cuando llegan a este lugar, ¡oh, qué gran decepción! ¿Cuándo llega la decepción? Cuando tenemos nosotros grandes expectativas de que algo puede pasar a nuestro favor y no es así. ¿Cuántas veces te ha pasado de que no es lo que esperabas? De que esperabas algo, tenías algo, estabas pensando en que algo iba a suceder a tu manera, como tú lo estabas pensando, y al final no fue así. Y bueno, el pueblo de Israel, cuando llegan a estas aguas, toman de estas aguas, y las aguas estaban amargas. Estas aguas estaban amargas y ellos se decepcionaron. A veces van a suceder cosas en nuestras vidas que nos van a decepcionar. Algunos están decepcionados de Dios. ¿Has quizás sentido que Dios no te oye?
Quizás piensas que ya Dios se olvidó de ti. Cuando las cosas no van bien y las cosas no están sucediendo como yo quiero que sucedan, tendemos a decepcionarnos de Dios. ¿Y qué lleva después de la decepción? La decepción me puede llevar a la amargura. El pueblo de Israel, ellos llegan y toman de estas aguas que estaban amargas. Y empiezan a quejarse contra Dios. Empiezan a decirle al Señor: Señor, ¿por qué nos trajiste a este lugar? Hermano, no te amargues contra Dios. Si Dios te ha decepcionado, es porque Dios tenía un plan. Pero ¿sabes lo mejor de todo esto? Que Dios no decepciona. Ellos pensaron que Dios los había decepcionado, pero Dios tenía un plan y Dios tenía un propósito. Otra pregunta: ¿estás decepcionado de la vida? ¿Tu vida no es lo que esperabas? Quizá la vida es más dura de lo que esperabas. Quizás te casaste y dices: wow, todo va a ser de color de rosa, y ahora te das cuenta de que tienes que trabajar, tienes que proveer para la familia. No te imaginabas, quizás estás decepcionado del matrimonio. No te imaginabas que el matrimonio iba a ser así. Los primeros días todo bien, y el primer mes el primer problema. Algunos la primera semana, algunos hasta el primer día. Pero el matrimonio nos puede llegar a decepcionar. La vida nos puede llegar a decepcionar. Ves a tu alrededor y piensas: no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Es como cuando alguien, como en un estadio, está diciendo: 80,000 personas en este estadio, ¿y por qué yo? Porque a mí me pasa eso. Pasó esa paloma y decidió hacer algo aquí arriba en mí. Y eso podemos llegar nosotros a pensar: ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasan las cosas? ¿Por qué a mí me suceden todo lo malo? Algunos están decepcionados quizás de su trabajo. Te prometieron un sueldo mayor, o pensaste que iba a ser más fácil. Quizás no te imaginabas lo tan desagradable que pudiera ser tu trabajo. Quizás personas con las que no te estás llevando bien, lleno de alcohol, drogas, música, malas palabras, personas blasfemando a Dios, y te estás decepcionando. Ve conmigo Juan capítulo 11, versículo 17. Juan capítulo 11 es la historia de Lázaro. Y Marta y María han mandado a traer a el Señor Jesús porque Lázaro estaba enfermo. El Señor Jesús decide permanecer unos días más y no ir a sanar a Lázaro. Y dice la palabra de Dios aquí en Juan capítulo 11, versículo 17. ¿Sí están conmigo? Juan capítulo 11, versículo 17. Porque siento como que algunos no están. ¿Sí están aquí? Ok, muy bien, creo que ya regresamos todos. Ok, Juan 11, 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, ¿qué dice? Si hubieses estado aquí. Durante la decepción, una de las palabras que muchas veces llegamos a decir es: si hubiera hecho esto, si hubiese sucedido esto, si Dios hubiera hecho esto. Marta le dijo al Señor Jesús: Señor Jesús, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto.
ella cuando manda a llamar a Jesús, ella pensando, de seguro Él va a venir, de seguro Él va a llegar, Él es nuestro amigo, Él nos ama. No hay manera de que Él no nos va a hacer caso. Él tiene muchas ocupaciones, pero Él de seguro va a venir. Y pasa el primer día, segundo día, tercer día, y el Señor Jesucristo no ha llegado. Su amigo más cercano a la familia de Lázaro, de María y de Marta, no había llegado. ¿Y qué hacemos cuando nosotros mandamos a llamar al mejor amigo? Mandamos a llamar a Dios y le decimos: Señor, haz esto, te necesito inmediatamente, ahorita mismo, necesito tu ayuda. Y pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, y de repente la oportunidad que yo tenía se desvanece, la enfermedad no se mejora, algún problema aún todavía está ahí, y qué rápido nos decepcionamos contra Dios. Y entonces Jesús no llegó, y cuando finalmente llega Jesús, ellas estaban decepcionadas. Ellas estaban decepcionadas pensando: ¿por qué? Si Él es nuestro amigo, no vino. ¿Por qué si Él pudo haber venido, no vino? En el versículo 32, María, la que a veces pensamos que es más espiritual, porque Marta le dijo: si hubieses, pero María en el versículo 32 dice también: si hubieses estado aquí, si hubieses venido antes, esto no habría sucedido. Decepción trae congoja, trae desesperación. A veces la decepción trae no solamente desesperación, pero ansiedad. Nos quita la paz, porque estamos nosotros esperando que Dios resuelva, esperando que Dios conteste, esperando que Dios haga algo, y Dios no lo ha hecho, y nos puede llegar a quitar la paz. Pero la vida está llena de decepciones. En el caso de Marta y de María, Dios tenía un plan y tenía un propósito. Al final, el Señor Jesucristo resucita a Lázaro. ¿Sabes que tu mayor decepción puede ser el mayor milagro en tu vida? Tu mayor decepción, la cosa por la cual tú estás más grandemente decepcionado, es el lugar en donde Dios puede hacer el más grande milagro. En el caso de Lázaro, era una gran decepción. Era una gran decepción de que su hermano Lázaro, hermano de María y de Marta, estaba muerto, y ellas estaban decepcionadas porque el Señor Jesús no había llegado. Pero la mayor decepción de María y de Marta, al ver que ya era muy tarde, ahora Dios hizo el mayor milagro en ellas. Cuando el pueblo de Israel llegaron a esas aguas y se decepcionaron y se comenzaron a amargar contra Dios, al final Dios hace que esas aguas se endulzaran, y de esa manera ellos pudieron ver un gran milagro de parte de Dios. ¿Sabes que podemos nosotros, a través del poder de Dios, convertir la más grande amargura en la más grande dulzura? Eso es lo que sucedió aquí en Mara. En Mara esas aguas se convirtieron lo más dulce para ellos. Deja que Dios sane tu decepción. La vida está llena de decepciones, grandes decepciones, pequeñas decepciones. Hay algunas cosas que te pueden decepcionar a ti, que a la persona de un lado de ti no lo decepcionan. Quizás tú comiste una semita y dijiste: esta semita no fue lo que yo pensaba. Y la otra persona a un lado: a ver, dámela. Y porque esa persona estaba bien hambrienta, se la comió y dijo: es lo mejor que me pudo haber pasado. Amén. A veces lo que a mí me pasa
Y mis decepciones no van a ser decepción para la persona que está a un lado de mí, pero la vida está llena de decepciones. Personas nos pueden decepcionar. Pero lo que dice Salmos capítulo 118, versículo 8. Personas me pueden decepcionar. ¿Alguien alguna vez te ha decepcionado? Personas nos pueden decepcionar, pero la Biblia dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en ¿quién? En el hombre. Dios me dice, hey, mejor que tú confíes en Jehová que confiar en el hombre. Versículo 9, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. En otras palabras, no confíes en el pastor. Amén. No confíes en mí, porque un día quizás yo te voy a llegar a decepcionar. Ahora, yo no te quiero decepcionar, pero no confíes en mí. Amén. Dice la Biblia, no confíes en el hombre, confía en Dios. Ve lo que dice a Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Cuando alguien nos decepciona, wow, qué feo se siente. Cuando una persona nos decepciona, qué feo se siente. Hace tiempo una persona muy importante en mi vida me decepcionó. Era un pastor muy importante y que predicaba en varias conferencias importantes aquí en México, en Estados Unidos, en muchos países de Sudamérica. Esa persona fue de grande influencia en mi vida. Mucho de lo que aprendí en mi vida, esta persona me lo enseñó a mí. Pero un día el diablo lo agarró, lo zarandeó y lo tumbó. Y esa persona fue mi papá. Y no nos gusta ser decepcionados, pero muchas veces el diablo va a usar la decepción. Cuando alguien más a ti te decepciona, cuando tú estabas poniendo tu confianza y estabas poniendo tu fe en esa persona, y de repente ves a esa persona caer, de repente ves a esa persona fallar, de repente ves a esa persona apartarse de los caminos de Dios, quizás una persona que te trajo a los pies de Cristo. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que esta persona que me trajo a los pies de Cristo ya no está? Y el diablo puede hacer que esa decepción que hay en ti se pueda convertir en amargura y te haga apartarte de los caminos de Dios. ¿Sabes? Dios no quiere que la decepción termine con mi carrera. Dios no quiere que al ser decepcionado yo ya no siga adelante. Dios es el que me echa porras. Dios es el que me dice sigue adelante. Dios es el que me dice yo te amo, no te quedes, no te sientes, levántate, sigue adelante. Pero la decepción me puede ocasionar detenerme en los caminos de Dios. Ve lo que dice Jeremías 17, versículo 5. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ahora yo entiendo, ¿verdad? De que está hablando aquí de que en vez de confiar en Dios, hay quienes ponen su confianza, no sé, a lo mejor en el jefe de la compañía, y ponen su confianza en alguna persona, y ponemos nuestra confianza en alguien más y nos olvidamos totalmente de Dios. Pero Dios quiere y Dios dice, no pongas tu confianza en el hombre. Las personas nos pueden llegar a decepcionar. Cosas nos pueden llegar a decepcionar. Cosas tan pequeñas como comprar algo. Quizás compraste una cafetera
y no funcionaba como tú lo esperabas. Compraste una lavadora y no funcionó. Compraste un vestido y cuando te lo llevaste a casa no te veías tan flaca y tan esbelta como tú esperabas. Y el vestido te decepcionó. No es el vestido, bueno, sí es el vestido. Pero hay cosas que nos pueden llegar a decepcionar. Compraste unos zapatos y se rompieron rápido. Recibiste a lo mejor un regalo y cuando lo abriste no era lo que esperabas y te decepcionaste. Dijiste, yo no quería esto, quería algo más. Circunstancias nos pueden decepcionar. El día de antier en Estados Unidos, a lo mejor algunos escucharon la noticia de en un campamento en el estado de Texas, cerca de San Antonio, Texas, en un campamento para niñas, para adolescentes, niñas, señoritas y cientos de señoritas estaban en este campamento. En la madrugada empezó a llover, el río Guadalupe comenzó a creció 8 metros en 45 minutos. 8 metros es todo esto. 8 metros aquí es menos, ¿no? 2.5, 5 más. 3 pisos de alto, 45 minutos. Y hasta el momento han muerto como 55 personas. Pero imagínate estar pasando por esa tragedia y tú pensar, nosotros vinimos a este campamento para buscar a Dios, para buscar las cosas de Dios, estamos haciendo bien, estamos buscando a Dios, no estamos haciendo nada malo, el día de ayer cantamos himnos y escuchamos predicación y ahora todo este río arrancando las casas y los lugares en las cabañas donde estas señoritas estaban ahí siendo arrasadas y llevadas. ¿Y sabes qué? Las circunstancias nos pueden decepcionar y podemos nosotros llegar a pensar, pero ¿por qué está Dios permitiendo que suceda esto en mi vida? ¿Por qué si yo no me quedé allá, no me quedé en casa, vinimos a adorar y a buscar a Dios y ahora Dios está permitiendo esto? ¿Por qué? Y es una de las preguntas que muchas veces nos hacemos. ¿Por qué si yo vengo a la iglesia, Dios permite esto? ¿Por qué si yo busco a Dios, Dios permite esto? ¿Por qué si yo intento y ya llevo 1 año, 5 años, 10 años en el cristianismo? ¿Por qué? Ve lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos, capítulo 12. Hechos capítulo 12. Está la historia de Jacobo y Pedro. Hechos capítulo 12, versículo 1. Y la respuesta no es sencilla y realmente no hay una respuesta. Solamente que Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. Amén, hermano. Dios sabe lo que hace. Él sabe por qué deja que sucedan las cosas. Él sabe por qué dejó que Lázaro muriera. Él sabe por qué dejó que este lago de Mara estuviera amargo. Él sabe por qué dejó aquí en este lugar, en Hechos capítulo 12, dice Hechos capítulo 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes, versículo 2, y mató a espada ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro. De tal manera que ¿para qué prendió a Pedro? Para matarlo. ¿Amaba Dios a Jacobo?
Sí. ¿Amaba Dios a Pedro? Sí. Dios amaba tanto a Jacobo como amaba a Pedro. Dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar. Vean lo que dice el versículo 5 al final. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, o sea, por Pedro. ¿Habrá orado la iglesia por Jacobo? Yo creo que sí. ¿Estaba orando la iglesia por Pedro? Sí, lo estaba haciendo. ¿Merecía Jacobo la muerte? Yo creo que no. ¿Amaba Dios entonces a Jacobo y a Pedro de la misma manera? Sí. ¿Habrá estado Jacobo decepcionado cuando le dieron la noticia a Jacobo de que lo iban a matar? Yo creo que Jacobo estuvo muy decepcionado. Cuando viene el soldado y le dicen: ¿sabes qué, Jacobo? Herodes mandó a matarte, ven para acá. Y lo arrastraron y lo llevaron al lugar a donde lo mataron. Imagínate lo que iba pensando Jacobo. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué yo si yo predico tu palabra? Si yo soy un buen cristiano, si yo te he seguido, ¿por qué yo, Señor? Pero Dios decidió llevarse a Jacobo y libertar a Pedro. Y no podemos preguntarle a Dios: Señor, pero ¿por qué uno sí y el otro no? Estaba leyendo de la historia de una mujer en China misionera, Goforth. Y la historia va que una mujer llega con su hijo que estaba muy enfermo de malaria, estaba muriendo. Y lo trajo a ella y le dijo: ¿por qué mi hijo se está muriendo? Y esta misionera en los años 1890, 1895, diciéndole a ella: mira, mi hija también está muriendo, pero tenemos un Dios que contesta la oración, tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Dios que nos escucha. Y si Dios quiere que tu hijo viva, tu hijo va a vivir. Cree en Dios, confía en Dios. Esta mujer escuchó estas palabras y se regresó y empezó a orar por su hijo, y su hijo sanó días después. En esas mismas días, la hija de esta misionera, su hija murió. Y ella dijo: pero yo le di la solución a ella. Señor, ¿por qué si yo estoy aquí orando y yo soy la misionera y estamos aquí de misioneros, y por qué dejas que el hijo de ella sobreviva y mi hija muera de malaria? ¿Sabes por qué? Porque Dios así lo permite. Dios así lo permite. Jacobo estaba muriendo, y cuando Jacobo estaba siendo asesinado por manos de Herodes, quizás él estaba decepcionado. Pero una de las cosas es que a veces no vemos las cosas de manera eterna. A veces no vemos como Dios lo ve. Porque cuando Jacobo ve que lo van a matar y finalmente lo matan, ahora, ¿dónde estaba Jacobo? En el cielo. Y Jacobo, me imagino, se da vuelta y empieza a ver por los lados y empieza a decir: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es el cielo? ¡Wow! No lo puedo creer. Señor, esto es el cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo, Señor! ¿Por qué no me trajiste antes? Amén. Y ya cuando años después muere Pedro y llega al cielo y se ve con Jacobo y le dice: wow, ¿por qué Dios te trajo aquí primero que a mí? Señor, eso no es justo. A veces podemos nosotros, cuando un día estemos por la eternidad con Él, vamos a poder entender, hermano, hermana, lo que realmente Dios estaba tratando de hacer en nuestras vidas. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Quizás aún nuestra salud nos puede decepcionar. Puedes pensar que todo está bien y de repente nos enfermamos. Todos esperamos estar bien siempre.
Pero la realidad de las cosas no es así, amén. Nos debemos de cuidar, nos debemos de checar, pero al final del día, este cuerpo se va acabando. ¿Sabes por qué? Porque todo lo bueno se acaba, ¿verdad? Este cuerpo se va acabando. Pero ve lo que dice Primera de Corintios capítulo 15. ¿Quieres saber la fórmula para mantenerte bien por toda la eternidad? No es una mejor dieta, no es una mejor medicina. La única manera para mantenerte bien y saludable toda la vida es vestirte, como dice acá, de inmortalidad. 1 Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción. ¿Por qué corruptible? Porque este cuerpo se va desgastando cada día que pasa. Nos vamos acabando más y más. Y luego dice: y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. ¿Por qué mortal? Porque morimos. Este cuerpo en el cual nosotros habitamos, nuestra alma es eterna, pero este cuerpo no es eterno. Este cuerpo es mortal. ¿Y qué tenemos que hacer? Un día se va a vestir de inmortalidad. Dice acá: entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Sabes que el cielo no nos va a decepcionar? ¿Sabes que un día vamos a poder tener un cuerpo eterno allá con el Señor? Un día, al contrario, va a ser el cielo mejor de lo que imaginamos. De la misma manera que esta reina de Saba llega a ver el dominio del rey Salomón, y cuando llega y se da cuenta del palacio y se da cuenta de toda la grandeza de lo que el rey Salomón tiene, dice: wow, ni la mitad de lo que me habían dicho puedo yo ver acá. Es mucho más de lo que yo me imaginaba. Y sabes qué, hermano, hermana, un día vamos a llegar al cielo y vamos a ver que no es ni siquiera como nos lo imaginamos. Va a ser mucho mejor de lo que nos imaginábamos. Pero ¿qué podemos nosotros hacer para la decepción? Creo que ve conmigo a Éxodo. Regresa aquí a Éxodo capítulo 15, versículo 24. Éxodo 15, 24. Hay algunos antídotos. ¿Qué es un antídoto? Es como una medicina. Hay algunos antídotos que nosotros podemos usar para que Dios sane mi decepción, para que Dios me sane. Hay algunas cosas que podemos nosotros hacer. Ve lo que dice Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ve lo que dice la última parte del versículo 26. Dice ahí: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿tu qué? Tu sanador. ¿Sabes que Dios es el mejor doctor? Dios tiene la cura para cualquier enfermedad. Dios me puede ayudar en cualquier situación, en cualquier enfermedad, la enfermedad más grande, la enfermedad más potente, la enfermedad más difícil, la enfermedad más dura. Dios me puede sanar. Y debo de reconocer que Dios lo puede hacer. Y aquí dice la Biblia: yo soy Jehová quien sano. Y si Dios lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero debemos de dejar que Dios me sane. Y aquí en el caso del tema que estamos tratando hoy, es de la decepción. ¿Qué puedo yo hacer si estoy decepcionado? ¿Qué puedo yo hacer si estoy decepcionado de la vida, de mi trabajo, de mi salud,
salud, de mi hogar, de mi matrimonio, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. A lo mejor los hijos están decepcionados de los papás, de los estudios, de la carrera, de la vida, de las finanzas. De algo estoy decepcionado, pero ¿qué puedo yo hacer? Bueno, hay algunas cosas que yo puedo hacer porque Jehová es quien me sana. Y la primera cosa que puedo yo hacer, número 1, recuerda el antídoto del agradecimiento. Recuerda el antídoto, la medicina del agradecimiento. Cuando estamos decepcionados, nos podemos llegar a amargar. Pero el agradecimiento es cuando algo que me está decepcionando, yo le digo al Señor: Señor, gracias. Gracias porque estoy enfermo. Gracias por mi matrimonio. Gracias por mi trabajo. Gracias por el perro, por el gato, ¿verdad? El gato que tenemos, ya traemos como 20 marcas aquí en las manos. No era como yo me imaginaba. Pero gracias, Señor, por el dinero, en cuestión de lo que tú suples. Gracias, Señor, porque vivimos aquí en México, amén. Imagínate, los gringos no tienen tacos, ni pozole, ni pipián, ni chiles en nogada. Pobres americanos. Gracias, Señor, porque soy mexicano. Gracias, Señor, por el lugar en donde nací. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias, Señor, porque estoy feo o guapo, no importa. Gracias, Señor, porque estoy alto o chaparro, no importa. Gracias, Señor, por la situación en donde yo estoy, Señor. Gracias. Ayúdame, Señor, a estar agradecido. Y el agradecimiento es un antídoto, es la medicina para mi decepción. En vez de decepcionarme, y en vez de acusar a Dios, y en vez de echarle la culpa al Señor, dale gracias a Dios. Dile al Señor: Señor, gracias. Gracias, Señor, por la situación en donde yo estoy. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Dios quiere que esté agradecido. Dice la Biblia: sed agradecidos. Aquí dice Primera de Tesalonicenses 5, 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La siguiente vez que estés decepcionado, la siguiente vez que no sale como tú querías que saliera, no sucedió, tus expectativas no se cumplieron, una persona quizás te decepcionó y tú dices: Señor, pero ¿por qué esta persona? ¿O por qué esto sucede? Dale gracias a Dios y dile: Señor, yo no sé por qué sucedió esto. Se descompuso la lavadora, se descompuso el carro, me dejó el transporte, yo no lo sé, pero Señor, te voy a dar gracias, porque necesitamos estar agradecidos, llevar un corazón más agradecidos, en vez de estar decepcionados y al final amargarnos. Algunos están amargados contra Dios. No te amargues contra Dios. Dile al Señor: Señor, gracias. Gracias por mi enfermedad. Gracias por lo que estoy pasando. Yo no lo entiendo ahorita, pero Señor, gracias. Ese es un antídoto. Y ese antídoto Dios lo puede usar para sanarme. Él puede sanar el corazón más decepcionado. Número 2, recuerda el antídoto de la oración. Recuerda el antídoto de la oración. Salmos capítulo 37 versículo 4. Salmos 37, 4. Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí en Salmos capítulo 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
La siguiente vez que tú estés decepcionado, en vez de quejarte, ¿sabes qué es lo contrario a la queja? Lo contrario a la queja, en vez de venir y decirle al Señor, Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué estas aguas están amargas? Tú nunca me ayudas. Es la oración. Lo contrario a la queja es la oración de gracias, pero orar a Dios y decirle, Señor, te pido, te suplico, en cuanto a mi salud, podemos orar en cuanto a nuestra salud, podemos orar si el trabajo no va bien, podemos orar si el matrimonio no va bien, podemos orar si algo no está sucediendo, pasando como yo lo esperaba. Ora al Señor. Ora al Señor, quizás Dios lo pueda cambiar. Ora al Señor, quizás Dios pueda hacer algo. Ellos llegaron con este lugar, estaba todo amargado, eran unas aguas amargas, y en vez de quejarse contra Dios, ellos pudieron decirle a Moisés, oye Moisés, ¿que no tenemos un Dios de poder? ¿Que no tenemos un Dios que escucha nuestra oración? ¿Que no tenemos un Dios que hace milagros? Pudieras orar para que Dios haga un milagro en este lago tan amargo. En vez de quejarse, ellos pudieron haber simplemente llevar su petición al Señor, decirle al Señor honestamente, Señor, mi corazón está decepcionado, yo no sé qué hacer, dame sabiduría, está todo esto y está todo mal, necesito un milagro. Y Dios puede concedernos un milagro. Y podemos orar y decirle al Señor, Señor, convierte mi decepción en dulzura, en algo dulce, sana mi decepción. Marta y María, aunque ellas sabían que Jesús tenía todo el poder, cuando llega Jesús y Marta primero le dice, si hubieses llegado antes, Señor. Quizás Marta pudo haber dicho, Señor, ¿sabes qué? Ya llegaste, quizás tú también ya sabes que Lázaro está muerto, no te lo tengo que decir, pero tú tienes todo poder. ¿Lo pudieras por favor resucitar y mostrarle a toda esta gente incrédula que tú tienes todo poder? Pudo haberlo hecho, y Dios lo hizo, porque la mayor decepción en nuestra vida se puede convertir en el mayor milagro. Y tenemos que seguir confiando en el Señor. Dios les dijo allá en el desierto, toma un árbol, y ese árbol es un antídoto que va a convertir estas aguas amargas en dulces. Y ellos fueron, tomaron ese árbol, lo echaron ahí en esas aguas, y adivina qué, esas aguas se endulzaron. Hay algunas cosas que nosotros debemos de hacer para endulzar un poquito nuestra vida, hermano. Estamos amargados, caminamos en la vida. ¿Por qué está así? Así nació. No, estoy amargado contra Dios, porque Dios no me ama, porque Dios mira mi trabajo, mira mi situación, mira mis circunstancias, y caminamos la vida amargados, y la gente está viendo eso. Échale algo ahí a tu vida, unos arbolitos, amén, no de marihuana, pero unos arbolitos ahí de oración, unos arbolitos ahí de agradecimiento. Y el tercer arbolito o antídoto que le puedes echar es el arbolito de confiar en Dios. Simplemente confiar en Dios. Número 3, recuerda el antídoto de confiar en Dios. Oseas 12:5. A ver si lo encuentras. No te decepciones si no lo encuentras. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12. Versículo 5. Oseas 12:5. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía, ¿qué? Siempre. En tu Dios confía siempre.
De tal manera que cuando el pueblo de Israel ha salido de Egipto, han cruzado el Mar Rojo y ahora llegan aquí a Mara, un lago de aguas amargas que no se pueden tomar. Confía en Dios. Dios va a traer ciertas aguas amargas a tu vida, pero sigue confiando en Dios. Van a llegar cosas que no te van a gustar tanto y te van a decepcionar. Sigue confiando en Dios. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan perfecto para ellos. Por eso dice ahí la Biblia que ahí Dios los probó. Pero confía en Dios, confía en sus promesas. La Biblia dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Josué 21:45. Confía en Dios, hermano. Confía en sus promesas. Clama sus promesas y dile al Señor: Señor, yo no sé por qué esto pasa. Me estoy decepcionando o estoy decepcionado, pero voy a confiar en tus promesas. Confía en su palabra. Dice la Biblia que Dios les dijo ahí en Éxodo 15:26: si oyereis atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Sabes que Dios quiere que le obedezcas? ¿Sabes que Dios quiere que seas obediente a Él? Ay, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me quiere, por eso me voy a ir de la iglesia, por eso me voy a tomar unas vacaciones. No hagas eso. Sigue obedeciendo a Dios. Confía en sus promesas, pero confía en su palabra. Y si su palabra te dice: sigue haciendo esto, sigue congregándote, no hagas esto, apártate del mal, no pagues a nadie mal por mal, sigue mis estatutos, sigue mis ordenanzas. Confía en la palabra de Dios. Confiar en Él no es solamente: ay, pues tú haz todo por mí. No, confiar en Él y en su palabra es que Él me dice: mira, hay que hacer esto, sigue fiel. Y entonces yo confío en su palabra, sigo obedeciéndole. Y es entonces cuando Dios dice: ok, si me obedeces y diereis oído a mis mandamientos, yo soy Jehová tu sanador. En algunos casos simplemente tienes que regresar a obedecer a Dios. Confía en sus promesas, confía en su palabra, confía en su poder. Dice la Biblia: y poderoso es Dios. 2 Corintios 9:8. Y poderoso es Dios. ¿Por qué pasan las decepciones? ¿Por qué ocurren? Dios deja que sucedan. Amén. Gracias a Dios. ¿Sabes en dónde no nos vamos a ser decepcionados? En el cielo. El cielo no nos va a decepcionar para nada. Y si tú no eres salvo, y si tú nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, hoy es un buen día para que tú le pidas salvación a Él. Porque un día, cuando todo esto se acabe y estemos en el cielo, vamos a estar por la eternidad y van a pasar 1000 años y vamos a pensar: ¿qué es decepción? ¿Tú te acuerdas? No, tú, no. Porque ya ni nos vamos a acordar qué es una decepción. Nadie te va a decepcionar, el vecino no te va a decepcionar. Mi vecina va a ser la hermana Nicole. Estoy orando: Señor, dame una mansión a un lado de la hermana Nicole. Sí, Señor, ok. Y mi vecina, la hermana Nicole, ¿verdad? Vamos a estar ahí, wiri. Y las personas no nos van a decepcionar. A veces yo decepciono a mi esposa, ella nunca me decepciona. Pero a veces yo la decepciono. En el cielo las personas ya no nos van a decepcionar. Enfermedad no nos va a decepcionar. El trabajo no nos va a decepcionar. La comida, vamos a sentarnos, ok, las bodas del Cordero, y traen la coca, ¿verdad? Y nos la tomamos. Ah, qué rica coca, no nos va a decepcionar. La comida no nos va a decepcionar, nada nos va a decepcionar.
Pero mientras ese día llegue, hay que seguir confiando en Dios. Y si tú no eres salvo, pídele a Cristo salvación. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta